Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos internautas. Este es un programa más del Almuerzo Picante. Hoy, 3 de marzo de 2021, nos acompañan en esta emisión nuestro querido amigo Carlos Gómez Bermejo. Bienvenido, Carlos. Nuestro querido doctor Vivienda, que ahora trae una imagen publicitaria excelente, Oscar Ruiz Vargas. Y por supuesto, nuestro querido amigo, el investigador de todos los asuntos que nos han investigado, don Sigifredo Rodríguez Que no Coria. sean Bienvenido, paranormales, Sigi. maestro. Paranormales no. Exactamente, porque de esos no vives. Y bueno, pues comentarles que esta sesión de hoy versará sobre temas que seguramente para usted también son de interés. Hablaremos, desde luego, como lo hemos hecho siempre, sobre el tema del COVID y algunas otras cosillas que han aparecido por ahí, interesantes, que están hablando de hasta unas nuevas cepas y qué es lo que puede hacer el famoso tema de la vacuna. Y por supuesto, pues esto que ya hemos estado diciendo aquí en el Almuerzo Picante, que hay posibilidades de un rebrote si no nos cuidamos en esta Semana Santa. Por otro lado, hablaremos de esta reunión importantísima que se celebró entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno y bueno, las expectativas que había, lo que resultó y pues algunas de sus repercusiones, particularmente en el tema energético, ya que se aprobó la ley que reforma una serie de diversos artículos que están relacionados con esta reforma impuesta desde el pasado 2017. Y estamos hablando también de un tema que nos va a parecer importante y son el caso del desafuero, la solicitud de desafuero para el señor gobernador Cabeza de Vaca del estado de Tamaulipas y la decisión que tomó el Congreso y desde luego pues la opinión que están viendo, o yo dirían algunos, de esto que se llama la Alianza Federalista y sus gobernadores. Bueno, de eso hablaremos aquí, picante. Y sin más, le pediría, así que se ha mantenido en la clandestinidad de este momento de arranque, que nos platique cómo va y por qué esto que se comenta de un temor, que ya más o menos aquí habíamos comentado, de regresar a el semáforo rojo si no tenemos las precauciones debidas y esto de la cepa. Cuéntanos, Igi. Ulises, buenas tardes. Carlos, hola, Oscar, ¿cómo están, queridos almorzantes, todos ustedes? Es un placer estar nuevamente por acá. Pues brevemente, Ulises, la Secretaría de Salubridad y Asistencia, que también nos escucha, igual que el Congreso, igual que los medios televisivos, y nomás no que La no nos Auditoría Superior te escucha, man. auditoría superior, pero no nos dan crédito, pues de la misma Aunque no manera. nos escuche el SAT, cabrón, ya. Con eso, ¿verdad, Carlos? Tienes toda la razón, que no nos oiga. Por eso ya tú te camuflajeaste, ya te mimetizaste para que no te encuentre. Cambiaste de imagen. Muy bien. Eres más juvenil. Excelente. Bueno, habíamos estado mencionando, de hecho, hemos sido bastante puntuales, diría yo, a lo largo del desarrollo de la pandemia. Recordemos que estamos desde el mero principito de este asunto. Hemos estado haciendo análisis de datos en algún momento cuando todavía no se emitían cifras y sobre todo gráficas. Hemos estado graficando y haciendo interpretación de las mismas. Y en todo ese tiempo dijimos, ahí viene Semana Santa, ahí viene la celebración de San Juditas Tadeo, ahí viene Acapulcazo, ahí vienen las fiestas navideñas y desgraciadamente, y lo digo muy sinceramente, desgraciadamente no le hemos gerrao a ni una. Cada vez que parece que ser que nuestra población, por obvias razones, es muy sensible por la composición, distribución entre lo urbano, lo rural, los espacios abiertos, los cerrados, configuración de nuestras ciudades, carreteras, forma en la que viajamos los mexicanos, los que usted quiera, el forma en que celebramos los mexicanos, la mexicana alegría y lo que usted guste y mande, pues resulta que somos muy sensibles a todo este tema de salidas, ¿no? Entonces se viene un Acapulcazo, se viene Semana Santa y tenemos, de verdad, parece una cosa como automática, parece que le aprietan un botón y la gráfica, ¡pum!, se va para arriba. Entonces ya dijo la SCA, dicen los del almuerzo picante, que viene un posible rebrote y esos vatos no le fallan, no le gerran, así que tome sus precauciones y neta para toda la gente, de veras, echémosle un poquito de coco, echémosle un poquito de ganas, ya estamos bien cerquita, ya está progresando la vacunación, está bajando el número de casos positivos, las muertes, afortunadamente, los casos graves, no lo echemos a perder, por favor, ¿no? Lo dicen sinceramente sus amigos del almuerzo picante, de todo corazón.
Esto, Recuerden además que la vacuna, aunque tiene un alto grado de efectividad, pues todavía falta gente para vacunarse y no quiere decir por eso que bajemos la guardia. ¿Algún comentario más, camaradas, que alguien quisiera señalar? no, pues Ahora que que sí, hasta se lavó la cara y se rasgó el piojo. Es para que no lo encuentre el SAT, ya dijo. no, pues que Muy sigan bien, pues cuidando, sigan pasemos cuidando. entonces al otro punto, al punto de análisis que me parece muy importante y empezaríamos con, ya lo habíamos dicho también aquí en el almuerzo, no es que seamos muy Chipoques. No, pero sí lo somos. Es correcto. Estoy de acuerdo. Me parece acertado. había que esperar sorpresas que no había que esperar muchas sorpresas de la reunión bilateral, que algunos esperaban un regaño de Biden al presidente o cosa por el estilo. ¿Cuál es el balance de la reunión entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de México? Carlos, ¿tú cómo lo valoras? No, fue una reunión de acercamiento, la primera que se hace entre ambos mandatarios ya de manera bilateral. Fue de conocimiento, lo habíamos dicho aquí, en el sentido de que ya estaban planchados muchos de los temas, algunos de los temas que no necesariamente eran en donde había coincidencias o podían resultar de alguna manera ríspidos para algunas de las partes, no se tocaron, ¿no? O se tocaron en el tenor. Se adelantó la administración Biden a contestar en la rueda de prensa, decir, no, no está contemplado que el Estados Unidos ceda a una petición de las vacunas en el caso que el presidente López Obrador la solicite, porque nuestra prioridad es nuestra población, ¿no? Entre chiste y entre en broma, ¿no? Los estados que más mexicanos han vacunado son California, Arizona, Texas y Nuevo México, ¿no? Son los estados que más mexicanos han vacunado, ¿no? Entonces, por ese lado, en ese sentido, fue un tema que no se tocó. Hubo avances, ¿no? En el sentido de que, bueno, por lo menos ya No, pero contextualiza el chiste, Carlos, ¿no? O sea, son los estados en el mundo. Ah, sí, Que claro. no podría estar la gente que estamos hablando de los estados en Estados Unidos que más mexicanos han. Sí. Los estados en el mundo que más mexicanos han vacunado son los 5 que mencioné. Entonces, vamos, fue y curiosamente eran mexicanos, ¿no? Sí, también. Pertenecían al territorio nacional. Exactamente. Pero bueno, ya son polvos de otros lodos, ¿no? Que no viene el caso plantearlo por acá. Fue un escarceo, fue conocerse más o menos los temas que se plantearon. Quienes estaban sentados ahí, ¿no? La tía Tatis, ¿no? Chelo, Rosa Isela, el general de la defensa está malito por COVID, mandaron al subse, ¿no? Sí, mandaron al subse. Entonces, bueno, fueron los temas que le interesaban a cada una de las partes, ¿no? En ese sentido, el tema de seguridad, el tema de cómo se hace frente a la pandemia, el tema de migración y el tema de energía, que ese es el que donde van a sacar más chispas, ese no se tocó muy por encimita. Pero el del TEMEC, que tiene que ver con la ley que se aprobó el día de ayer, que en el siguiente bloque tocaremos, es un tema que necesariamente va a afectar, para bien o para mal, la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Tu balance, mi querido Oscar, además de estos elementos, ¿cómo vimos también esta actitud que pues, llamaríamos de muchos casos grosera de quienes decían, no, va a salir muy mal, va a salir humillado, le van a pegar? Tú mencionaste incluso que las cámaras estaban presionando y al final del día, pues no ocurrieron semejantes cosas. Aquí lo dijimos, claro, pero ¿qué balanceas tú de esto? ¿Cómo la ves? Sí, no, de hecho fue un punto que ni siquiera se trasladó a generar un comentario a profundidad por parte de los dos mandatarios. Fue una reunión muy respetuosa, que quisieron dar a las cámaras a entender una relación inclusive como de amistad, de colaboración, pero también un mensaje importante, me dices, me parece que fue una reunión de tú a tú, y es lo que se esperaba y así se generó. No se dio ningún guiño ni ninguna complicación en el sentido de replantear el espacio energético y las políticas energéticas que está llevando a cabo México. Eso me parece que es un signo muy importante de respeto a la soberanía nacional y creo que también lo dijimos aquí en el programa pasado. Andrés Manuel no iba a aceptar ninguna reconvención en este sentido por la reforma a la industria eléctrica que se estaba realizando. Ni siquiera se tocó el tema en ese tenor
Y bueno, creo que aquí la idea y en este primer encuentro el mensaje es consolidar esfuerzos para hacer frente a la pandemia y también consolidar esfuerzos para trabajar conjuntamente en el sentido de generar una revitalización en la cooperación económica y explorar nuevas líneas de oportunidad, ¿no? En el aspecto de la geopolítica y la geoeconomía también. Muy Entonces, bien. bastante sensible, bastante útil y creo que se genera un buen mensaje en términos generales. Muchas gracias. Y bueno, diríamos que en el caso de los migrantes, Sigi, tus paisanos no van a ser Sí, señor. visitados. Hubo una invitación al final para que vaya a Oaxaca y no a Ahí Michoacán. tengo una Y yo creo familia que en ese Estados tiene Unidos, se jiribilla. llama California. No es por el mezcal. Creo que no es por el mezcal, mano, ni es también No, por no, la no, no. charanda. No, no, ¿Tú no. qué ves en ese acuerdo, amigo? Mira, quisiera comentar muy brevemente, Ulises, aparte de lo que me estás haciendo el honor de preguntarme, de dar el pie para el tema en el programa, que ahora que me referiste en la charla con Oscar acerca de lo que le importó a muchos, a un sector de la población mexicana, que era que fuera a quedar mal, que fuera a aparecer qué sé yo, pueblerino, que fuera a parecer fuera de lugar, no educado, no de altos vuelos y Que diera cosmopolita, pena ajena. que diera pena ajena, lo cual habla más mal de quien ejecuta las críticas, me parecen totalmente racistas, clasistas y fuera de lugar. No sucedió así, pues, o sea, eso, o raya como en lo que el sujeto locoide que estuvo en el Zócalo, ¿no? Quería que lo regañara, ¿no? Que él llamaba a Biden para que hiciera un regaño. Para que invadiera México. Para que lo Le invadiera, dieron sí, lo golpe de sacara. Estado al presidente. Sí, se Aquel que llama le llama el Duracell, ¿no? Sí, Gilberto Nepomuceno, ¿no? Creo que se llama, algo así, ¿no? Algo así. Sí. Gilberto Leocadio Nepomuceno, para mejor referencia. Ulises, pues nos vamos a sumar ahí el almuerzo picante a la gira para el tema del mezcal, para la exportación del mezcal cuando lleve Biden, Andrés Manuel López Obrador, el presidente, a Biden, aunque bien dices, ese no es el tema principal. Yo creo que efectivamente lo que van a ver van a ser las potencialidades, justamente, pues entre ellas el transísmico, el volumen de mercancías y de negocios que se pueden generar con buena parte de los puntos ¿cómo decirlo?, transferencia internacional masivo de mercancías que tiene Estados Unidos. En el sentido de exportación e importación, las dos cosas, porque la conexión entre ambos océanos beneficiaría tremendamente a México. Y tú ya lo habías mencionado, no voy a abundar mucho en eso, no implica una suplantación del canal de Panamá, sino una ampliación inclusive, pues porque va creciendo el volumen de economía y además la diversificación de entrada y salida, de traslado de mercancías desde Asia, por ejemplo, Europa, en y Asia, valga la redundancia, se ha incrementado. Además, ese es el primer punto, me parece, ¿no? La infraestructura que puede servirle a Estados Unidos con un socio comercial como México y que la desarrolle. Pero me parece que es una carambola no de 3, de 15 bandas las que se aventó el presidente mexicano y que viene preparando quizá desde antes de su mandato, muy probablemente como parte del plan. Digo, lo supongo así porque está muy bien planeada. La otra es una franja de contención en el extremo sur de nuestro país. ¿Qué mejor contención puede haber para Estados Unidos que tener una franja de crecimiento económico similar al del norte, en la cual entonces los migrantes y en el tema del desarrollo puedan encontrar, no solamente después, no solamente cuando ya esté logrado, ¿no? Puertos de gran calado, sino inclusive la misma construcción y desarrollo de la infraestructura. Recuerden el caso de Dubái, por ejemplo, ¿no? O sea, Dubái cuando hace toda la infraestructura, cuando apenas desarrolla la infraestructura, ya es un boom, o sea, ya con eso le pegó el campanazo. Y es el país que tiene más extranjeros en el mundo en proporción y precisamente justamente por ello. O sea, no es difícil imaginárselo, eso en primer lugar. En segundo lugar, el desarrollo de infraestructura carretero, aeroportuario, aéreo y de toda índole que puede servir de conexión. Y esa es una segunda etapa de infraestructura que puede servir de desarrollo y de amortiguamiento
en la franja sur. Y es la mejor manera, creo que Estados Unidos. Yo creo que lo que le presenta Andrés Manuel con un acuerdo migratorio a Biden es una propuesta que no se puede rechazar. Me parece que es de todas, ganar, ganar. ¿Como el padrino? ¿Como el padrino? Más o menos. A ver, mi querido Carlos. No, lo que me llama la atención es que, vamos, lo que se está planteando como lo positivo del Plan Puebla-Panamá, bueno, lo que antes era el Plan Puebla-Panamá de la administración foxista, que era precisamente este canal transoceánico y el polo de desarrollo industrial para contener la migración de centroamericana, Andrés Manuel en ese entonces en el PRD fue lo que criticaba. Fue con esos argumentos pero fue diferente, Carlos, ¿no? Contextualiza. Porque lo hizo Fox. No, pero adelante, termina ahorita si quieres te refuto esa parte. O sea, con esos mismos argumentos, no, en ese sentido, se le fue a la yugular al Plan Puebla-Panamá en los términos en que lo había planteado Vicente Fox, que es más o menos como lo está planteando también ahorita Andrés Manuel. O sea, eso es lo que me llama la atención, ¿no? Porque igual era el polo de desarrollo, era el muro de contención de blando para la migración centroamericana que se quedara a trabajar ahí, desarrollo de infraestructura, todo eso, hasta el mismo Carlos, el aeropuerto, ¿ya? Perdón, nada más rápido, changarritos. Hola. Seguridad los changarritos fueron a nivel nacional. Seguridad y armamento era el 80% del Plan por Panamá por Carlos Abusado. Y el otro eran changarritos que propuso Fox. Y el otro que me encantaba a mí. No, y además había otra cosa, Carlos. ¿Sí? Está bien, digo, yo creo que podemos decir eso. En el pasado no gustó y ahora gusta. Puede ser. Pero sí cambiaron enormemente las condiciones. Y creo que el entreguismo de Fox fue tan evidente que hasta de manera oficiosa hacía lo que no le pedían, como correr a Fidel Castro y decirle, ¿cómo si te vas? Tú imagínate que se hubiera consolidado eso, seguramente ya hubiera sido un país distinto. O sea, lo hubieran entregado y hubieran dicho, este es México 2, el México centroamericano. Y creo que esto es algo que cambia radicalmente. Y en efecto, el proyecto, a mi parecer, sigue siendo bueno y está desde hace muchos años metido. Y no creo que haya sido alguien que se opusiera al proyecto, sino a la manera de realizarlo. Ahora, les quiero comentar que me he enterado, por ejemplo, que ya empiezan a mover piezas importantes. ¿Se acuerdan del antropólogo Cabrera? Cabrera. Que estaba, algunos lo conocimos en el INVI, ¿se acuerdan? Claro. Gustavo Cabrera. Y que después, pues, él transcurrió en otros niveles, estuvo en Corena y en otros lados. Bueno, ya está sonando y parece que va todo caminando para que sea el próximo embajador en Nicaragua. Y creo que empiezan a haber ya movimientos y piezas importantes hacia los países hermanos de Centroamérica en esta lógica y empieza a haber una construcción mucho más grande. Y creo que es de llamar la atención de cómo se está haciendo esta estrategia a lo que dices, Carlos, que habría que tenerle todo la atención y el cuidado. Porque yo tengo la impresión, seguramente, un boom económico para el país por un montón de años, si realmente ese dinero se queda en México. Me refiero tanto al movimiento de las mercancías como a todo lo que esto nos implica en comunicaciones, en tratados, en trabajo, en trabajos especializados en control del espacio aéreo y satelital. Creo que hay que decirlo, ha estado poco en el debate, el almuerzo picante de nuevo lo está poniendo en la palestra. Y creo que eso es lo que es digamos, las entrelíneas de este primer encuentro importante. Y ya ahorita hablaremos del energético, pero no sé si sobre esto, Carlos, quisieras agregar algo tú, mi querido Oscar, y Sigui, por supuesto, aunque no quiera hablar mucho. Pues tampoco hay que perder de vista el hilo conductor de la política en Centroamérica, en Guatemala, en Honduras, básicamente las descalificaciones a los respectivos presidentes, y bueno, también a Daniel Ortega con el manejo que ha venido generando desde antes de la pandemia. Recordemos, había alguna insurrección en algunos puntos, después muy focalizados, pedían su destitución. Y bueno, todavía hay muchos de estos fervores en Centroamérica, en diferentes países, es algo que también tenemos que tomar en consideración, pero me parece que estarían más inclinados a generar políticas públicas de apoyo social para toda la sociedad y no perder de vista también que se tiene que privilegiar el apoyo en educación y en desarrollo en espacios laborales, como bien lo dijiste, para evitar a corto plazo el éxodo de más personas al Estado mexicano y con ello traten de pasar. De hecho, ya existen jóvenes construyendo el futuro y sembrando vida, están en Nicaragua, están en Honduras, Guatemala y El Salvador.
y lo que pretenden es que los chicos ya no se vengan para acá, que Ah, se queden a chambear ahí. Ese, Pues es la un, neta, güey. ese es un plan chafa, es un plan chafa instrumentado desde la 4T y no sirve para nada. ¿No? ¿Qué pasó? Y No es más para cierto, concluir, Carlos. la propuesta de poder asignar una bolsa de más de 2,000 millones de dólares para esta zona por parte de los Estados Unidos, que todavía no ha quedado claro cómo sería este suministro, en qué temporalidad y para qué efectos específicamente, me parece que es una buena señal del gobierno norteamericano de querer sumar precisamente al desarrollo de esta región centroamericana. Ulises. Sí. Carlos. Doctor Lara, quisiera nada más en el caso de, para acotar o para contextualizar las diferencias de lo que estábamos charlando hace un momento con respecto al plan actual y el plan Puebla Panamá, déjenme leerles algunas de las líneas. ¿De qué trataban las líneas del famoso plan Puebla Panamá? Eran dos áreas en general, desarrollo humano y su entorno, que incluía 3 iniciativas, 3 nada más. 1, desarrollo humano, México. 2, desarrollo sostenible, Nicaragua. 3, prevención y mitigación de desastres, Panamá. Y en el otro eje era desarrollo económico y competitividad, y comprendía 5 iniciativas. 1, turismo en Belice. 2, transporte en Costa Rica. 3, telecomunicaciones en El Salvador. 4, facilitación del intercambio comercial y aumento de la competitividad, Honduras. 5, energética, Guatemala, idem. Y un sector crítico, bueno, y el desarrollo regional para el aprovechamiento, decía, del Istmo México centroamericano, básicamente. Entonces, como podrán ver, no hay ninguna mención de ningún proyecto de mega infraestructura, que eso es lo que yo insisto y sostengo, que es una de las partes verdaderamente importantes. O sea, desde la lógica de la política, desde de la politología, perdón, de la administración pública, es bien sabido, es axiomático, que si entonces generas inversión, que la inversión pública, el gasto público sirve como detonante para generarlo. Mientras más inteligentemente y estratégicamente lo utilices, entonces la posibilidad del beneficio a mediano y largo plazo es mucho mayor. Ese es el tema más o menos, ¿no? Yo ahí en el Puebla Panamá nunca vi ningún proyecto de esa envergadura, sin mucho dinero para capacitación de militares, pocas armas que había que comprárselas por otra parte, y estrategias de control para el subversivo. Y sí, un montón de radares y de otros Ajá. instrumentos de control aéreo y de manejo, y en fin, una serie de cosas. Bueno, pero pues no dejemos de lado que también igualmente sigue habiendo un foco de atención en el tema energético. El día de ayer el Congreso ya aprobó en lo general la ley que reforma, bueno, una serie de adiciones y reformas a la Ley General de Energía Eléctrica, que lo conocemos, y que ha sido también igualmente motivo de severas críticas. Hablan algunos de contrarreforma, como lo hacen algunos periódicos, y lo hablan de otras cosas. Aquí también en el Almuerzo Picante hemos señalado que pues hay una serie de ventajas. Hoy el presidente hizo mención a todos estos asuntos y del temor que les representaba a algunos de que pueda haber baja inversión o lo que sea. Y se mezcló con un tema adicional que me gustaría que abrieras tú, Oscar, y es esto que por un lado califica a Moody's, al Pemex, como de que está teniendo un crecimiento importante y le da ventaja, mientras que había otros que estaban diciendo que no iba a haber ningún crecimiento, y acaba de ya renovarse el contrato con las empresas que hacen estas evaluaciones de Pemex. Cuéntanos, Oscar, ¿cómo va eso y cómo va el tema energético? Sí, pues como bien lo comentas, el día de ayer ya se generó la aprobación por parte del Senado, que es la Cámara que faltaba dar su aveniencia para que surtiera efectos esta reforma, y ya pasa el proceso de publicación en un futuro prácticamente inmediato. Y bueno, el mismo día de ayer, Pemex toma la decisión de ya no renovar el contrato con una de las firmas calificadoras más importantes de todo el mundo, y es Fitch Ratings. Ya no la va a renovar. Pemex, por normatividad, en su estructura, en su ley orgánica, tiene la obligación de contratar cuando menos a 2 calificadoras de manera permanente. Estaban contratadas anteriormente 4 calificadoras y ahora nada más se va a quedar con 3. Es con Moody's, con Standard & Poor's, con HR Rating de México, nada más con estas 3.
Esto implica un ahorro de cerca de $350,000, 7 millones de pesos. Pero lo más importante es el trasfondo, mi buen Ulises. Si recordamos, en el pasado inmediato, desde que llegó Andrés Manuel López Obrador y que se está realizando estas políticas de reforma energética y la construcción de Dos Bocas, esta firma Fitch se ha dedicado desde un principio a descalificar el desarrollo de Pemex. No ha otorgado buenas calificaciones y estas calificaciones, recordemos que son enfocadas al manejo administrativo, operativo y también para el nivel de certidumbre de los inversionistas. Pero sí, Oscar, sí otorgaba muy buenas calificaciones, ¿no? En el sexenio pasado, cuando había mucho huachicol. Fitch no. Bueno, sí. Fíjate qué dato tan interesante comentas, mi buen Sigui. Había mucho huachicol, ¿no? Sí, Fitch estaba planteando calificaciones muy buenas en la administración pasada, justamente para Pemex. Cuando estaba en el proceso de dislocación, estaba en el proceso de inventario más bajo, de producción más baja, año con año, y además estaba desmantelando todo el sector energético que provenía de Pemex. Ahora con esta reconvención, que pareciera que se le va a dar mucho más potencia, más fuerza, más posibilidad de inversión por parte del Estado mexicano, que inclusive señaló que se le iba a generar una descarga importante de cerca de 2.500 millones de dólares para el erario federal, es decir, que ese recurso ya no iba a entrar a las arcas federales como un impuesto, sino que va a ser integrado o se le va a dejar este recurso a Pemex para que pueda operar su reconvención y su inversión a su plataforma productiva. Y adicional a esto, otros 1.600 millones de dólares más que el gobierno federal va a otorgar para su resurgimiento. Aún con estos recursos y este planteamiento, seguían las malas calificaciones por parte de Fitch Ratings. Y bueno, esto no implica que sea un ajuste de cuentas, ni mucho menos. Recordemos que estas calificadoras internacionales que tienen su sede, la mayoría de ellas en Estados Unidos, han sido creadas para calificar empresas en todo el mundo. Y bueno, con ello, obviamente, convalidar los procesos de venta a futuros, ¿no? De poder negociar el recurso que no existe, poder manejar ciertos procesos que les son convenientes en un momento determinado. Recordemos que nada más en el 2008, muchas de las empresas que habían sido calificadas con términos de AA y AAA, es decir, que es lo mejor que existe para inversión y certidumbre en la inversión, quebraron días después, como es el caso de Lehman Brothers, de AIG, de Fannie Mae, de Freddie Mac, de Citigroup y de Merrill Lynch. Estas empresas que mencioné estaban calificadas de AA a AAA en Estados Unidos y días después se fueron a una contundente quiebra. ¿Esto qué implica? Que únicamente nos da a la sazón de generar una cierta panorama, cierta certidumbre, y las calificadoras, es importante decirlo, juegan regularmente en el comercio y también son tenedoras de muchos beneficios. Es decir, si me calificas bien, te voy a dar una lana más, aunque no tenga en mis libros, en mis números, vamos a maquillar, vamos a hacer, vamos a procesar. Es la manera como viene interviniendo. Eso invalida la función que tienen. Claro. O sea, si eso están haciendo, o sea, si se corrompe, entonces no puede haber manera. Es como si te entregaran certificados de licenciatura sin haber asistido. O es como si la Auditoría Superior de la Federación se equivocara al hacer un análisis de cuenta de algún proyecto. Ándale, ¿no? Se equivocara en la metodología. Es lo que le pasó al auditor, es lo que comentamos, ¿no? El auditor ya quedó muy mal. La única carta, dice un caricaturista, que tiene bien hecha, es la de su renuncia y no la ha firmado, ¿no? Pero a ver, Carlos, esto que dice bien Oscar, si esto está ocurriendo, entonces ¿de qué sirven? Hasta está en ley que tengas que tener calificadoras, y si van a ser a contentillo, pues no sirve, ¿no? Es una especie de evaluación chafa. No, y perdona que te interrumpa, Ulises, y esto genera una incidencia en el mercado internacional importantísimo, ¿eh? Genera una incidencia en el mercado internacional importantísima. Por supuesto, Oscar, pero tienes que darle chance de que hablen los demás, Oscar, por favor. Y no te vamos a calificar triple. No, la eterna pregunta, ¿no? ¿Quién califica las calificadoras? Recuerdo muy bien el caso que comentaba Oscar, en el sentido de que ellas mismas se autocalificaban, recibían fondos porque según estaban muy pulcramente manejadas sus finanzas y proyectaban ganancias
ilimitadas en el futuro cercano, y entonces así recibían mucha más lana, y de repente, pum, a los 15 días, pum, desaparecieron, ¿no? Es el caso de muchas de esas calificadoras. Vamos, sí, Pemex se va a ahorrar 7 millones de pesos, vale, bravo, excelente ahorro, o sea, es una nimiedad. Y al final de cuentas, Fitch Ratings lo va a poder seguir evaluando o calificando si alguien le paga a Fitch Ratings para que lo haga. O sea, tampoco se está quitando a Fitch Rating de encima. O sea, si un particular o si un gobierno, si alguien más le quiere pagar a la calificadora para calificar a otro ente, lo va a poder seguir haciendo. Obviamente, tal vez no tenga acceso a toda la contabilidad de adentro, ¿no? Habrá forma de que se la hagan llegar o tendrá sus propias herramientas para calificar y hacer su chamba, pero al final de cuentas son entes privados y si te piden una opinión sobre Pemex, la van a seguir dando a quien se la pague, ¿eh? O sea, tampoco es que Pemex haya quitado un costal de encima, ¿no? En ese sentido. Bueno, pues entonces, Carlos, si trabajan dentro de la empresa a que trabajen están externas, ¿no? Siempre tiene un efecto diferente. no, bueno, la evaluación, Oscar, si quisieras una verdadera evaluación, sí tendría que ser un ente externo, pero también tendría que ser por lo menos de un par o de un homólogo, en el sentido de que se dediquen realmente a hacer esa actividad, la conozcan o la desarrollen. Si no, bueno, pues ¿cómo puedes evaluar? Diríamos, ¿no? Tendría que haber algún nivel de equivalencia. Ahora, en este mismo sentido, y porque ya nos queda muy poco tiempo, creo que estamos en un proceso de revisión, como lo hemos dicho de nuevo, de las instituciones, también de las privadas y de su implicación en las empresas públicas y de las instituciones públicas que se mueven como empresas. Fíjense que se presentó hace una semana, como todos sabrán, y aquí lo comentamos también, el juicio de procedencia en contra del gobernador del estado de Tamaulipas para poderlo llevar ante la justicia por un tema de enriquecimiento ilícito. Y acaba de sacar un acuerdo el Congreso local de Tamaulipas en que reforma su propia iniciativa para que no sea el Congreso de la República, Federal. el Congreso de la Unión, quien resuelva sobre el asunto, el Congreso Federal, el Congreso de la Unión, y que haga, que solamente ellos son los que pueden hacer válido si se va o no a juicio. ¿Qué opinión les merece y qué ha pasado con el Congreso, digamos, el pacto federalista que han estado manteniendo gobernadores? ¿Qué opinión te merece eso, mi querido Sigi? Política pura, licenciado, definitivamente, pero de la más marrullera, me parece que esto que han estado sosteniendo la oposición desarticulada, que por cierto, no quiero dejar pasar el dato, que también la oposición hizo con bombo y platillo la presentación, el lanzamiento de su nueva estrella juvenil a las redes sociales, Diego Fernández de Ceballos, pero además con una empresa que, pues qué barbaridad, ¿no? O sea, está en entredicho, nada más le agarraron los dedos en la puerta en una entrevista radiofónica horrible, ¿no? Nos dijeron, oiga, pero quien está manejando la red, no, yo no sé de redes, pero pues me van a enseñar, yo ni sé mi número de Twitter, no, señor, es una cuenta de Twitter, no, bueno, en fin. Palabras más, otra perla japonesa de la oposición con respecto al auditor superior de la federación, ya que decía Carlos con respecto, lo traía a colación, la oposición, los panistas, algunos de los diputados panistas diciendo, oigan, pues pero entonces habría que quitar al auditor, ¿no? No lo vamos a quitar porque van a poner otro peor, o sea, de veras hay que ser, ¿no? Y en este caso, la tercera perla japonesa es esta que refieres, Ulises, con respecto el lunes entra a proceso el juicio de desafuero para Cabeza de Vaca, el gobernador de Tamaulipas, y el Congreso el martes, que es mayoritariamente panista, afín, abyecto, ¿no? Estos que andan criticando, es que el gobierno federal y la regresión, ¿no? Pues ahí está, clarísimo, ¿no? Entonces, un día después, 24 horas, un día después, se dan las atribuciones ellos mismos para que sean solamente ellos, el Congreso de Tamaulipas, quien pueda remover, o bueno, desaforar o no desaforar a un gobernador. Pero creo que ahí, y Oscar tendrá muchos más elementos para decirnos más adelante, se topan con hueso, porque puede suceder muchas cosas, o sea, pueden estar cayendo en irregularidades y obstrucción de la justicia, pueden ser investigados por la fiscalía, o sea, por este hecho, por haber modificado la ley en este sentido, por favorecer a alguien. La fiscalía no sé si sería hasta ese plano, Oscar, pero yo creo que se iría a controversia constitucional sobre el tiempo, digo, primero en tiempo y primero en derecho, si conoció el Congreso y lo hace, y ellos dicen que se reservan, pues habría que ver las atribuciones y en qué está, y si les alcanza la reforma constitucional.
¿O cómo la ves, Oscar? Tú que Pues, además de que sabemos que se van a parar cabeza de vaca y lo que sea, ¿a dónde va esto? El Congreso tiene todas las facultades y atribuciones para modificar las leyes. Es uno de sus principales, digamos, atribuciones. Y en este contexto están echando mano de ello para justamente postergar el proceso. ¿Cómo lo van a postergar? Seguramente a través de esta incidencia, y va a generar eventualmente una controversia constitucional. Esta controversia constitucional se va a tener que ir a una resolución a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y una vez que se resuelva, entonces ya se continuará con el procedimiento. Esto nos va a llevar, obviamente, tiempos importantes. Mi buen Ulises Carlos sigue, y pues estaremos viendo, ya estamos en marzo, abril, mayo, junio, seguramente para pasadas las elecciones, mi buen Ulises. Es el cálculo que seguramente se está haciendo desde la plataforma del Partido Azul para efecto de poder no generar un impacto antes de la elección, independientemente de la suerte que vaya a tener este proceso. Pero sabemos que en derecho, y ocupo también el aspecto para decir derecho legislativo o derecho parlamentario, pues hay muchos elementos de los que podemos echar mano para retrasar cualquier tipo de proceso administrativo, operativo o judicial. Y están echando mano de ello. Aunque bien es cierto que pues no han sido creadas las leyes profeso para ello, pero pues las situaciones dilatorias siempre están presentes para todos. Y es lo que se va a ¿Tú generar. cómo la ves, Carlitos? Que Andrés Manuel sigue siendo un capo, un crack en la política nacional. O sea, siguen jugando a como lo tiene planeado. Le salió poca madre toda la jugada. La oposición pidiendo el cambio del auditor. O sea, ya no lo está pidiendo él dice que él respeta y todo, lo está pidiendo la oposición. Y hace que la Alianza Federalista truene y haga agua, haciendo que se bajen el de Chihuahua y que se baje Alfaro, dejando solito a cabeza de... O sea, la oposición sigue tocando el son que le toquen, sigue siendo Andrés Manuel un crack. Pero ya regresó Diego Fernández de Ceballos al rescate, es Carlos. Es a lo que voy. O sea, en defensa de Diego, ¿no? Es un personaje mucho más mediático y mucho más atractivo, que enamora más a la Cámara que el insulso de Marco Cortés, o sea, o Anayita, güey, o Anayita, ¿no? O sea, de cualquiera de esos dos, cualquiera, le voy al jefe, güey. O sea, el compayito enamora más, ¿no? Como personaje, le voy más al jefe Diego que a Anaya o a Marco Cortés, la neta. O sea, como personaje es un personaje mucho más rico que cualquiera de los otros dos insulsos, ¿no? Entonces, sí, o sea, sí, la oposición sigue jugando al son que le toca a Andrés Manuel, o sea, sigue siendo un crack. Pues ya lo oyeron. Ya tengo opiniones que... Sí, diga. Hola, hola. Está echando a la tarifa domiciliaria, y siga pendiente en estas redes. Escúchenos en Spotify, escúchenos en las redes sociales, YouTube, en YouTube, Twitter, y por supuesto en Facebook. Nos vamos. Y en Twitter. Y esto fue Oscar Tapes, el almuerzo. picante. Cuídense, beso para ellas. Abrazo para ellas también y para ellos.